Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta consultoría académica de la semana número 5. Yo, Andrea Duarte, los estaré acompañando en este desarrollo del módulo y específicamente en el contenido que está asociado a esta semana. Esta semana venimos ya con información un poco más técnica desde el punto de vista de desarrollo cognitivo y desarrollo psicoemocional. Y esta semana nos están invitando a entender, a caracterizar cuáles son esos trastornos mentales que suelen estar asociados con alteraciones del aprendizaje. Para revisar cuáles son estos trastornos mentales y ampliar un poquitito más el tema, entonces en el contenido descargable de la semana nos están invitando a que nos guiemos por un manual diagnóstico, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, comúnmente conocido como el DSM. El DSM tiene distintas versiones. Vamos a estar trabajando con la última versión revisada, que es la número 5. Entonces, la idea es que en este encuentro de hoy podamos revisar un poquitito cómo se estructura este DSM-5, que para los psicólogos que estamos como enlazados con el área clínica, el DSM es como la Biblia, es de donde sacamos los fundamentos para identificar cuáles son las características de la persona que tenemos al frente y desde ahí cuáles son los abordajes o las estrategias mejor acentuadas para llevar ese caso, entendiendo que cada caso es singular, es único. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero hablando de la actividad de la semana. Eso es algo que siempre les llama la atención, que los preocupa, y la idea es que sigamos viendo un caso. Esta actividad de la semana número 5, en específico, es una actividad sumativa. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí hay que entregarla para que tengamos un impacto positivo en nuestro promedio. Las actividades sumativas impactan en tu promedio, así que hay que entregarlas. ¿Cuál es la fecha tope para entregar esta actividad? Es el martes 25. Martes 25 de abril es la fecha tope para entregar la actividad de la semana número 5. Por ahí me han estado escribiendo algunas personas consultando porque parece que la redacción de la actividad no está como muy clara. Yo igual elevé esa observación a la escuela para que lo puedan ajustar, pero vamos a revisarlo hoy en este momento para que entonces se vayan claritos a poder hacer la actividad igual. Entonces, la actividad de la semana 5, sumativa, te invita a analizar un caso. Aquí te hablan de distintos casos, pero es un solo caso que yo quiero que analices y que desde tus saberes puedas proponer estrategias de intervención para este caso, ¿vale? Esta es una actividad individual, la debes entregar en formato Word. Entonces, revisando el contenido de la semana, vas a leer el caso. El caso se trata de Ming, que es un niño de 8 años que proviene de una familia china, ¿ya? Entonces, vamos a revisar este caso de Ming, es un caso en la semana, y desde ahí entonces la idea es que tú propongas estrategias de intervención para Ming. Importante, en el desarrollo del caso por ahí aparece otro nombre que no es Ming, que es Elvis. No hagamos caso a eso. Todo el caso trata de Ming, ¿vale? Para que lo puedan desarrollar de forma certera, ¿ya? Ahí hubo un error en la transcripción, lamentablemente, pero bueno, para que lo tengamos en consideración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer sobre este caso? Ya lo hemos venido trabajando en la semana 3 y en la semana 4. Vamos a analizar el caso. Vamos a identificar qué es lo que ocurre.
Estos casos nos ayudan porque muchas veces ya vienen con diagnóstico. Entonces ustedes no se tienen que poner a analizar de más. Si ya yo tengo el diagnóstico del caso, tengo las características del niño, entonces yo tengo que identificar qué área quiero estimular para que mejore su desarrollo, para que mejore su calidad de vida. ¿Qué área voy a estimular? Si es la cognitiva, si es lenguaje, si es la social, si es la afectiva, la motora. ¿Cuál es el área en que yo me voy a centrar? Primero. Luego, yo voy a proponer mis estrategias, ¿vale? Importante, las estrategias son asociadas al caso. A veces entregan estrategias como por entregar algo y la idea es que esté asociado al caso. Recuerden el para qué. El para qué es que ustedes están analizando este caso para proponer estrategias de intervención, estrategias que puedan facilitar el desarrollo, en este caso de Mink, a su entorno, a su vida y bueno, al adulto que va a ser el día de mañana, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Esa es la actividad de la semana número 5. ¿Hay alguna pregunta? No es nada nuevo, lo estuvimos haciendo en la semana 3, lo estuvimos haciendo en la semana 4, desde mañana comienzo a corregir las actividades de la semana 4 y siempre trato de darles feedback como específicos de qué te faltó, qué pudiste mejorar y qué está bien, ¿ya? Entonces tienen las retroalimentaciones y la idea es volver a analizar un caso. Ustedes dirán, pero ¿para qué nos hacen repetir tanto análisis de caso? Bueno, porque finalmente no vamos a estar tratando con ese niño, con esa persona que busca la atención, que busca la mejora, ¿ya? Entonces, por eso hay que llevarlo lo más aterrizado posible a la realidad, ¿vale? Si tienen preguntas, este es el momento de abrir el micrófono sobre la actividad. Lo pueden escribir también. Aquí yo estoy atenta. Mientras tanto, que analizan sus preguntas o que revisan el caso, vamos a desarrollar un poco el tema o el contenido asociado a la semana número 5. Este es un contenido que entenderán que también me llama muchísimo la atención, lo disfruto, porque encuentro que es súper interesante, porque luego cuando voy a mi día a día, a la realidad, veo que parte de esta teoría es real, que sí ocurre en la calle, que sí ocurre en las personas, o sí nos puede llegar a ocurrir. Y de eso se trata precisamente el tema de el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Entonces, para comenzar, la idea es que ustedes puedan tener referencia de este tipo de trastornos mentales en algunos casos donde aparezcan. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ustedes insumo para el análisis de cómo se debe abordar mejor una alteración del aprendizaje, por ejemplo. Porque la atención, por ejemplo, de un niño que pueda estar teniendo un brote psicótico, porque los niños, los infantes pueden tener brotes psicóticos, no va a ser igual de un niño que no tiene un brote psicótico. Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿vale? ¿Qué es un brote psicótico? Es una experiencia que pasa la persona en la cual se disocia de la realidad, puede empezar a creer de manera sobrevalorada, reiterada, situaciones que no están pasando, como por ejemplo, me están persiguiendo, alguien me quiere hacer daño, eso es ideas de persecución, o por ejemplo, yo soy el niño prodigio, yo puedo ver el futuro y en función de eso voy haciendo mis actividades. Esas son ideas de grandeza. Y bueno, distintas tipos de ideas que pueden ser sobrevaloradas, que tú las miras en la realidad y tú dices,
esto no es así. Pero la persona lo siente muy real, lo siente verdadero, ¿ya? Entonces, el acompañamiento con algún niño que pueda tener esta característica tiene que ser bien particular, bien específico, bien llevado, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a lograr? Conociendo la información, ¿vale? Además, una persona con un brote psicótico, por ejemplo, puede empezar a ver cosas que no están en la realidad, como alucinaciones. Puede empezar también a eh, alterar los estímulos que recibe, por ejemplo, eh, ver a su mamá quizás con unos cachos de diablo, por ejemplo. Eso es una ilusión, porque el estímulo está, él está viendo a su mamá, pero la está viendo distorsionada. Eso es una ilusión. Cuando hay un estímulo, pero la percepción se ve alterada. Puede empezar a oler cosas que realmente no están allí. Entonces, es una experiencia en el cuerpo, es una experiencia psíquica que interfiere directamente en que una persona puede estar con concentración, con actitud, desarrollando habilidades, aprendiendo, porque está viviendo esta experiencia. Entonces, es una referencia así como de entrada para que vayamos entendiendo lo impactante y lo importante de conocer este manual y de conocer también la información que en él contiene. Es un manual largo, es un manual extenso, sí, pero es un manual que tú puedes consultar. Yo no espero que tú te lo sepas de A a Z, porque es como las leyes, o sea, tú le preguntas a un abogado y no se sabe todas las leyes, pero sabe qué consultar, en qué momento para fundamentar el criterio. Así más o menos quiero que veamos este tipo de contenido, ¿vale? Entonces, vámonos al capítulo número 2. Este DSM-5 está compuesto por distintos capítulos. El capítulo 1 son los conceptos básicos, como para que tú vayas entendiendo un poquitito de qué trata a nivel general. En el capítulo 2 están los criterios diagnósticos, que ahí siempre hay que apuntar, siempre hay que mirar porque te va a dar pautas claras y específicas de lo que se está viendo en ese trastorno y de lo que no. Y en el capítulo número 3 vemos medidas y modelos emergentes. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo eso se está coincidiendo para establecer bien los diagnósticos? ¿Qué no es parte del diagnóstico? Como ya entender bien cómo se aplica esta información. ¿Vale? Entonces, por ahí me comentaban que querían que revisáramos los Disculpe, trastornos de neurodesarrollo. Así que bueno, vamos a mirar. profesora, disculpe, ¿Alguien? el capítulo se llamaba, ¿Cómo? el Repíteme, por capítulo favor. 2, sí, disculpe, buenas tardes. El capítulo No te 2, ¿cómo se preocupes. llamaba? Criterios. Criterios y códigos diagnósticos. Igual eso está en Ya. el material descargable de la semana Sí, 5. Así que para que lo tengan allí en cuenta. Importante. sí, es que estoy tomando apunte, Al gracias. final de este material está un video y está el DSM como material bibliográfico, porque en sí el contenido de la semana 5 está como bien cortito, bien abreviado. Entonces, yo les recomendaría que vean de forma general el contenido de la semana, pero si quieren ir más específico aún, sobre todo ver los criterios diagnósticos, hay que irse al DSM-5 que aparece al final de hecho lo colocan como suplemento 2014 NeuroSIC, pero trata del contenido del DSM-5, ¿vale? Entonces,
atentos ahí. Vale, yo voy a entrar entonces a la información específica del DSM-5 sobre los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a buscarlo rapidito. No sé si les parece que les comparta pantalla porque es una página de un libro o les voy conversando. Ustedes me van diciendo qué les hace más sentido, cómo les llega mejor la información. Para mí mejor sería compartirla. Ya, vamos a compartir la pantalla. Esto cuando estaba yo en la universidad estudiando psicología, andábamos con un libro así impreso, pero así, para todos lados con el DSM. Cuando yo estudiaba era el DSM-4. Después salió el DSM-5. Ajá, vamos a compartir la pantalla. Ahí sí, ustedes me van confirmando si la ven. Ya. Ocultar. Bien, no los voy a poder estar leyendo en el chat, pero ahí ustedes me hablan si necesitan. Entonces aquí está la revista chilena de neuropsiquiatría, que es el documento que yo les digo que está como adicional en el material descargable. Y están como las fotos de los distintos DSM, las versiones. Yo estudiaba con este que está aquí, el DSM-4. Ahora vamos a ver el azul que está en el centro, que es el DSM-5, ¿vale? Entonces aquí te habla de la nueva clasificación de los trastornos mentales. Esto ha ido evolucionando en el tiempo porque, bueno, socialmente hay también nuevos paradigmas, nuevos postulados. No sé, antes en un principio la homosexualidad estaba dentro de los trastornos mentales, obviamente eso ya no está dentro de un criterio como tal, y a medida que los paradigmas se han ido como canalizando, se han ido actualizando las versiones del DSM. Ya. Ajá. Vamos así más fácil. Ya, entonces aquí tenemos el índice, tenemos inicialmente esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en el DSM, trastornos del ánimo, que es lo que nos están aquí entregando como abreviado, los trastornos de la conducta alimentaria, aquí está todo, trastornos neurocognitivos, vamos a empezar mirando los trastornos de personalidad. Esto también lo podemos ver en niños, si bien no diagnosticados como tal trastornos, sí algunos rasgos, ¿ya? Porque ya como tal el trastorno se puede diagnosticar desde los 18 años. Así que ojo con eso. No me fijé la página. Vamos con el 34. Bueno, aquí te van hablando un poco como a nivel general, la esquizofrenia, trastorno psicótico. De verdad que es un material muy interesante, muy, muy interesante. O por lo menos eso a mí me parece. Ya. Me cuesta buscar el libro así como en digital. Trastorno de la conducta alimentaria. Todavía vamos. Ajá. Oh, perdón, estamos en vivo. Ajá, bulimia nerviosa, vamos apenas por la bulimia. Ajá. Y a medida que va pasando el tiempo, irán saliendo nuevas actualizaciones, porque desde que somos sociedad, los cambios que vamos teniendo de forma singular y también en forma grupal impactan en que se puedan generar nuevos diagnósticos y nuevos criterios. Ya, vamos a mirar los trastornos entonces neurocognitivos del DSM-5. Entonces aquí te da una introducción de cómo mirar estos trastornos neurocognitivos.
Tenemos los delirios, ¿ya? Y hay una cantidad para poder clasificar un trastorno neurocognitivo mayor o un trastorno neurocognitivo menor. Y a veces esto se debe a estar asociado a enfermedades específicas, ¿ya? Pero en los criterios diagnósticos, que son los que yo siempre invito a mirar, te dicen, este criterio está presente, pero si hay esta enfermedad asociada, debes descartarlo. Él te va como diciendo, esto sí, esto no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está debido a infección con HIV, a enfermedad priónica, Parkinson, Huntington, todas las condiciones, ellos te van dando como un espectro para que tú lo puedas identificar. Entonces, por ejemplo, aquí te dice que el delirium es especial porque aun cuando se trata de un trastorno neurocognitivo que ocurre debido a una disfunción cerebral metabólica o que puede ser también estructural, no puede incluirse en el subgrupo de trastorno neurocognitivo. ¿Ya? Ahí te va diciendo por qué sí, por qué no. Ya que el delirium puede pasar por fluctuaciones, el delirio puede aparecer o no. Entonces, ante esta condición, hay que tener claros cuáles son los criterios diagnósticos para identificar si realmente estamos calificándolo como un trastorno neurocognitivo de impacto mayor o de impacto menor. Entonces, vamos a ir bajando un poquitito para que veamos la estructura de los criterios diagnósticos. Y me dejó en mal esto porque no aparecen aquí los criterios diagnósticos. Perdón, estamos en vivo. Ya. Claro, aquí aparece todo como un poquito más abreviado. Este tiene 68 páginas. El DSM-5 completo debe tener alrededor de 400, 500 páginas, ¿ya? Pero quiero que vayamos a la estructura de los criterios diagnósticos, que es lo que nos va a dar como mayor referencia. Ajá, niveles de funcionamiento de la personalidad. Aquí aparece un poco cómo se ven los criterios diagnósticos. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, de trastornos de personalidad, ocurre fundamentalmente por alteraciones en el pensamiento sobre sí mismo y sobre los demás. Hay grados variables de esta alteración. Puede ser que sea un grado elevado, que haya que calificarlo como trastorno, o puede que sea más bien un grado más bajo, en donde decimos nada más que tiene rasgos. Tiene rasgos de personalidad, por ejemplo, limítrofe. No tiene el trastorno de personalidad limítrofe, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, esta percepción que se tiene de sí mismo y de los otros impacta en cómo ve su mundo y cómo interactúa con él. Entonces, si hay un funcionamiento típico de estos trastornos, va a tener una dificultad en la integración de la identidad, en la integridad del autoconcepto y en la autodireccionalidad. ¿Se acuerdan cuando vimos las teorías del desarrollo? En donde hablábamos en alguna parte de que la persona está constituida por el ello, que es lo instintivo, lo animal, lo no racional, lo que nos provocó, lo hicimos y ya. Y está también acompañado por el superyo, que en este caso es la norma, lo que debe ser, el sentimiento de culpa, como todo esto que te ayuda a regularte. Entonces, ante lo instintivo y lo normativo está la integración del yo, que cuando el yo está bien integrado, puede tomar un poco de cada mundo, de lo instintivo y de lo normativo, para que tú puedas funcionar de la forma más adaptativa en tu entorno y que funciones bien, que lo pases sin malestar, ¿vale? Cuando hay un trastorno de personalidad, esa integración del yo no se da.
se dificulta muchísimo. Y habitualmente lo instintivo es lo que va premiando, lo que va haciendo que la persona vaya funcionando en el día a día. Entonces, fíjense que esto es bien importante para que nosotros podamos identificar, por ejemplo, un trastorno de personalidad. Hay criterios que tienen que estar presentes, que dificultan el funcionamiento de la persona en su entorno y que esto debe estar presente por años. Por eso en un niño nosotros podemos decir que tiene algunos rasgos de, pero no podemos calificar de trastorno porque no corresponde. Tiene que estar presente por años. Por eso les decía que hay que esperar más o menos a los 18 años como para decir algún diagnóstico, al menos a nivel de personalidad. Y no puede ser únicamente algo que sea consecuencia de un trastorno mental. Ah, se comporta así porque él tiene TDAH. No, es una condición que está presente con este TDAH controlado o no controlado. Es decir, ahí está esos rasgos, esa dificultad para funcionar en el entorno más allá de otro trastorno mental o de otra condición. Y esto no debe ser producido por efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna condición médica. No sé, por ejemplo, él se comporta así, es cuando consume X sustancia. No, es una persona que estos rasgos aparecen con o sin sustancia, o aparecen con o sin enfermedad. No, es que la gente con diabetes es muy malhumorada. De una vez se le activa y son irracionales y no, no, no. Este es un trastorno, estos son unos criterios que van a aparecer con o sin diabetes, ¿ya? Importante que tengan esa consideración. O así por lo menos lo plantea el DSM-5, cuando tú vas a identificar con criterios cuál es el trastorno, cuál es la condición de la persona. Y estas características no deben ser comprensibles como algo esperado en un grupo social o en un grupo cultural. Es que como él es de, no sé, de determinada nacionalidad, por eso se comporta así. No, no es la nacionalidad, no es lo cultural, es la personalidad y los rasgos que está exhibiendo, ¿vale? Así que atentos ahí con esa información. Aquí te explican un poquitito el trastorno límite de la personalidad, que es uno de los trastornos que se empieza a ver con cierta preponderancia en la infancia. Hay rasgos ahí que van saliendo, no los podemos diagnosticar, pero hay rasgos importantes que van por allí apareciendo. O también del trastorno antisocial de la personalidad, que en la infancia es importante esos primeros rasgos que van apareciendo para poder predecir que va a haber un trastorno antisocial. Primero comienza como disocial. Lo que pasa es que quizás en la actualidad esto es como bien sensible de manifestar, pero esa preferencia por destruir lo que no es tuyo, esa preferencia porque arda, porque haya fuego, esa preferencia quizás también por no respetar la vida de un otro, sea cual sea un árbol, sea un animal, sea una persona, como ese desprecio por el otro. Son rasgos que van saliendo, que son importantes y que habitualmente en la mayoría de los casos, luego de los 18 años termina de emerger, ¿ya? Así que es como importante esos primeros pasos que vamos viendo en la infancia para poder decir el día de mañana puede pasar esto si no intervenimos, si no hacemos, ¿vale? Entonces, atentos con eso. Me puse a hablar de más, yo siempre, y no les he hablado
de los trastornos del neurodesarrollo. Aquí hay unos criterios generales y definición de los trastornos de personalidad. Algo así aparece en el DSM-5, como para que ustedes vayan teniendo la referencia de qué aparece o qué surge en las distintas dificultades adaptativas que presenta la persona. Cuando una persona tiene dificultades para adaptarse a algo, no puede ser que sea circunstancial, pero hay que mirar la pintura completa. Porque si es recurrente, hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, justo en este material, por ejemplo, te dice que los trastornos de personalidad representan una falla en el desarrollo, en el sentido de identidad, de sí mismo, del funcionamiento con los otros. En las nuevas tendencias hay mucho eso del individualismo, de no ser dependiente de nadie, y para allá y para acá. No, señor, nosotros necesitamos del otro para funcionar. Si ese otro no existe, perdón, mi gato está. Si ese otro no existe, no tengo yo la oportunidad, no sé, de ver cómo funciono cuando me dicen algo, de ver cómo funciono en una fecha especial, de ver cómo funcionan los distintos contextos que a una persona la pueden rodear. Y es con un otro donde uno hace esa prueba, ese manejo interpersonal, ese ensayo y error. Finalmente es un ensayo y error. Entonces, esta dificultad de funcionamiento impacta en las normas y expectativas en donde se desenvuelve el individuo, porque pareciera que el individuo no cabe en donde está, no funciona, hay algo que no pega, que no hace match, y esta falla adaptativa puede generar malestar significativo en la persona. ¿Ya? Más allá de las expectativas que se tiene a nivel social, hay que mirar que la persona finalmente termina sufriendo y sufriendo mucho, porque le cuesta entender su mundo, percibir su mundo y funcionar con eso. Entonces, bueno, no me quiero extender tanto, pero hay fallas que van ocurriendo a nivel adaptativo, como por ejemplo, hay un sentido alterado de la propia identidad que se manifiesta por sentido pobremente integrado de sí mismo. Ya ustedes saben que cuando yo le hablo de integración del yo, es porque de eso que nos constituye, lo instintivo y lo normativo, yo puedo armar una integración con eso y funcionar. Entonces, cuando la persona tiene dificultades, por ejemplo, el trastorno antisocial repudia la norma, para él no existe esto, y va mucho a lo instintivo. Entonces, la integración del yo lo que se hace es que se apega a este instintivo, a esto que no hay un mañana, no hay sentimiento de culpa. Imagínense a alguien que no sienta culpa, es grave. Si yo te meto el pie y te caes y a mí me da lo mismo, eso no está bien. Y eso lo puedes ir magnificando a otras situaciones más delicadas. Entonces, por eso es importante esa integración del yo. Y, por ejemplo, que la persona pueda tener un sentido limitado de la unidad personal, de su continuidad, de eso que lo integra a sí mismo, esa creencia del self, del yo, y como eso lo muestra el mundo, con fachada, sin fachada, me da lo mismo, o vivo cumpliendo la norma, entonces cero disfrute, cero placer, y todo el mundo tiene que ir por ahí también hay algo. Entonces, ni muy ni tan, integrado en el medio. Hay un sentido, por ejemplo, a nivel de autoconcepto afectado, un sentido pobre del autoconcepto, de sí mismo, la dificultad para identificar sus propios atributos, no sirvo para nada, soy terrible, soy malo, qué sé yo, o los exagero.
soy lo mejor que ha pasado, bueno, ustedes saben de lo que yo les hablo. Ustedes lo han visto en su mundo. Sentido de vacío interior. Cuando hay un sentido de vacío interior muy prominente, hay riesgos, por ejemplo, a la hora del autocuidado, entonces yo me puedo llegar a cortar, me puedo hacer daño en el cuerpo, puedo tener algunos intentos de acabar con mi vida, por ejemplo, cuando hay ese sentido de vacío interior prominente. Y eso ocurre mucho en los trastornos de personalidad. O, por ejemplo, ese vacío me genera tanta incomodidad que lo que vivo constantemente son mis emociones negativas, son mis emociones desagradables, rabia, miedo, violencia, impulsividad, ¿ya? Y eso puede hacer, por ejemplo, que mis límites interpersonales estén pobremente delineados. Puedo permitir que el otro me pase a llevar así, o yo puedo pasarme a llevar al otro así. Ese sentido de, mira, yo me siento bien hasta aquí, no pases más, eso es muy difícil colocarlo. O es muy difícil no traspasarlo cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad. Así que eso es un poco como para que vayamos entendiendo cómo lo vive el otro. Porque desde que entendemos cómo lo vive el otro, más allá de que esté bien, mal o regular, es que podemos tener una comprensión más sencilla, más genuina, más sincera del malestar del otro, y al final el malestar del otro es lo que viene a buscar ayuda en alguien que está acompañando procesos de desarrollo, procesos de aprendizaje, procesos de autocuidado, programas donde hay una atención para el otro. Pueden haber las estrategias más bonitas, los programas más bonitos, pero si no entendemos genuinamente cómo la pasa el otro con su condición, ahí no vamos a hacer nada. Entonces, la invitación es a que lean bien ese caso, que se lo metan por las venas, que lo estudien, que se apasionen por cada caso que se les presenta, para que entiendan cuál es el malestar del otro. ¿Cómo es que te hablen y que tú no entiendas? ¿Cómo es que te pidan que copies y que tú no puedas hacerlo? O que te pidan que sigas una pauta, una norma y se te imposibilita, te desordenas. ¿Cómo es vivir con eso? Es importantísimo para después en adelante mirar qué vamos a hacer. Así que eso, chicos. Se me perdieron los trastornos del neurodesarrollo. Qué bárbaro. No puede ser. Ya. Mientras que yo sigo buscando algunas preguntas, algunos comentarios que tengan relacionados con esto que les estoy compartiendo, el caso de Mink. Váyanme comentando. Vamos a, aquí está más cortito, pero puntual. Ya. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Están vivos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Denme señales de vida para que puntualicemos los trastornos del desarrollo. Entonces, vayamos a, bueno, cada quien a hacer lo suyo y hacer su actividad. ¿Están ahí? Háblenme. Ya, vamos a entonces revisar lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Aquí en el material descargable de la semana número 5 está súper puntual. Yo creo que de alguna manera también funciona para que ustedes puedan al menos puntualizar cuáles son esas condiciones que impactan en la persona o en el niño, que le genera un retraso, le genera una alteración en, por ejemplo, adquisición de habilidades cognitivas, habilidades de lenguaje, habilidades motoras, sociales, afectivas, ¿ya? Y estas condiciones
van a marcar de alguna manera importante la adaptación del niño, como para poder tener una vida autovalente, una vida donde ellos puedan funcionar, donde sí necesiten apoyo, pero que ellos puedan funcionar dentro de todo. Y dentro de las condiciones que de repente pueden afectar al niño específicamente, lo limitan para una vida independiente y va a necesitar apoyo permanente durante toda su vida. Así que hay algunas condiciones donde sí el niño necesita, ustedes de repente han podido ver en la calle o en casos cercanos, una persona con una condición específica y está ya mayor y su mamá lo va a ir acompañando, lo va a ir auxiliando y orientando en lo que necesita para por lo menos funcionar en la calle, ¿ya? Entonces, vamos a ver esos trastornos específicos. El retraso mental es esa dificultad o esa discapacidad a nivel intelectual donde a la persona se le dificulta lograr aspectos esperados para su nivel evolutivo. Pueden ser a nivel cognitivo, puede ser a nivel de lenguaje, puede ser a nivel motor o puede ser una combinación de estas condiciones, ¿ya? Hay muchas discusiones al respecto sobre cómo llamar esta condición, qué retraso no debe llamarse. Miren, salomónicamente, dificultades en el desarrollo, dificultades a nivel cognitivo, alguna condición que apremie la situación a nivel cognitiva. Es lo más conveniente y ojo que tienen que leer mucho también a quien está al frente. Hay personas que van a tener a sus hijos con una condición o hay personas que tienen la condición con una madurez para escuchar algunos términos y hay otras que no. Entonces, eso también que sirva de termómetro para ustedes al momento de analizar un caso y llevar una revisión específica. También está el trastorno fonológico tartamudez. Esto trata de dificultades en la comunicación, trastornos en la comunicación que impactan en el lenguaje, en los sonidos del habla, en la fluidez, y esto se puede presentar desde el inicio de la infancia hasta el desarrollo, ya cuando hayan otros interlocutores en la comunicación y sea deficiente el nivel de comunicación verbal y no verbal de la persona, ¿ya? Esto, bueno, hay muchas películas también de esta condición. Yo soy terrible para los nombres. El discurso del rey. Pueden ver esa película para como hacer match con un poco con esta condición y que hay estrategias específicas que te pueden acompañar desde el fonoaudiólogo, pero también socioemocionales que te van a contribuir a que haya una mejor adaptación a esta condición. Tenemos el TEA o trastorno del espectro autista. Esta versión habla de que es considerado un trastorno desintegrativo de la infancia. Está considerado el síndrome de Asperger, que ahora es muy escuchado, es muy sonado esto, no solamente en series, en la televisión, sino en lo cotidiano. Las personas están ocupando más este tipo de conceptos, aunque a veces ni entienden mucho qué es lo que están diciendo, pero se escucha mucho más que antes. El trastorno no generalizado del desarrollo, no especificado. Cuando ustedes puedan mirar un poco lo que son los criterios diagnósticos del DSM-5, cuando hay un trastorno no especificado,
es que tiene un poquitito de cada condición, pero no reúne lo suficiente como para calificarlo en alguna condición específica. Entonces, reúne un poquitito de cada trastorno, pero no se logra definir, porque en los criterios diagnósticos del DSM te dice, cumple con 5 de los 7 criterios para poder ser diagnosticado. Entonces, aquí cumple con 2 de uno, cumple con 1 de otro y va de a poquito. Entonces, para definir que hay una alteración en la adaptación, se dice que hay un trastorno, pero no especificado porque cuesta encauzarlo en alguna condición específica. Y con el TEA, lo más esperado o lo más común en este tipo de condiciones es que hay presentaciones conductuales repetitivas donde habitualmente el otro no está dentro de esas repeticiones. El otro, para alguien con autismo, el otro puede ser un elemento distorsionador de su dinámica. Ojo, y el otro puede ser mamá, papá, hermanos, escuela, quien sea. No es que te quiero o no te quiero, es que mi condición hace que yo te vea como un elemento distorsionador de mi mundo. Entonces, bueno, hay estrategias para trabajar en estos casos que tienen que ver con la socialización, conseguir pautas, conseguir una especie de cumplimientos diarios de tareas repetitivos, donde desde algún momento se incluye al otro para que sea alguien significativo. De igual manera, en sus rituales, en sus concepciones, pero que finalmente pueda integrar a alguien más en esa dinámica. ¿Ya? No es que no te quiero, no es que no me importas, es que mi condición hace que yo funcione así. ¿Ya? Entonces, atentos con eso. Y tenemos también, por ejemplo, los trastornos. Aquí se agrega el síndrome de Tourette. Hay películas también de esto, pero se me olvidan. Este es un síndrome que impacta severamente la adaptación de la persona en la sociedad. Porque en este trastorno, en este síndrome, hay una dificultad severa en la coordinación, en movimientos y en tics que la persona va ejecutando, que es desorganizado. En las pautas sociales, una persona con el síndrome de Tourette es raro, es desorganizado, porque se presenta así, pero es algo que la persona en su vivencia no lo puede controlar. Va fluyendo así, y una forma de codificar su mundo, de codificar su entorno, es de alguna manera respondiendo con algunos signos o algunos movimientos que son involuntarios para él, pero que finalmente los termina ejecutando y que a nivel social son no comprendidos, no muy bien recibidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginemos un niño con algunos signos de esta condición, donde su entorno, cómo él lo vive, cómo él lo percibe, cómo su profesora lo acompaña, cómo la mamá lo acompaña, cómo su hermano está ahí o no está ahí, cómo lo lleva en la micro, o no puede llevarlo en la micro porque no le da la condición como para afrontar ese desafío.
Para cada persona con alguna condición de esta, elementos cotidianos pueden ser desafíos bien significativos. Y en ese sentido todo va como muy de la mano con el refuerzo, las estrategias y el acompañamiento que desde casa se haga, esa red de apoyo, pero también desde los programas que a nivel social se pueden desplegar, desde también el refuerzo educativo y el refuerzo de adaptación con alguna condición especial. Porque si llega a la casa alguien con esta condición, nadie está preparado para abordar esto. Entonces son las personas especializadas los que de repente van acompañando, van orientando, van llevando esta dificultad en las distintas condiciones que pueden presentarse, por ejemplo, en una casa con uno de sus integrantes que tenga condiciones como esta. Ya. Cintia levantó la mano. Cintia, dígame. Profesora, buenas noches. Tengo una pregunta con respecto a los trastornos. Es que se escucha mucho que dicen que es algo con lo que se va desarrollando o es algo con lo que uno nace. ¿Cómo saber si realmente, no sé, algo con lo que las personas nacen o los niños nacen o es algo que se va desarrollando y cuáles serían en el aspecto del TEA o del síndrome de Tourette? Ya, perfecto. Buena pregunta. Mira, vamos a remontarnos un poquitito a las 2 primeras semanas de información o las 2 semanas del módulo, donde hablábamos de algunos trastornos específicos y te hablaban de las causas por las cuales estos podían aparecer. Las causas de las que te hablaban en esa información eran causas meramente genéticas, ¿ya? Que había un cromosoma de más, que había alguna condición genética, algo que impactaba en ese desarrollo y que finalmente hacía que la condición apareciera o el trastorno apareciera. En trastornos específicos del desarrollo, el componente biológico suele ser de bastante peso. El componente genético, el componente, sí, biológico, el influjo de toda la genética familiar que se presenta ahí. También tiene mucho que ver los cuidados de la madre durante el embarazo. Yo dificulto decir esto pasa por esto y esto, porque cada condición es muy singular. Pero si traemos la carga genética, tenemos la carga genética aquí, tenemos los cuidados de la madre en el embarazo, desde la alimentación, desde consumo o no consumo de sustancia, desde cómo está ella a nivel de salud en todo su proceso de embarazo, si tiene nutrición, si está desnutrida, la edad es súper importante, todas estas condiciones previas de la mujer antes y durante el embarazo. Sumamos estos dos elementos. Luego tenemos que considerar el nacimiento y si la gestación se dio a término o no se dio. Si se dio, entonces esto como que baja un poquitito lo que aquí puede venir como acumulándose. Pero si hubo también crisis al momento del nacimiento, eso va a ser importante, el abordaje que se va a hacer en esas primeras horas del nacimiento, ¿ya? Entonces tenemos aquí 3 elementos que vamos sumando. Luego viene a dónde llega el bebé, a qué entorno llega. ¿Es un bebé esperado? ¿Es un bebé no esperado? ¿Es deseado? ¿No es deseado? El entorno donde está cuenta con las bases necesarias mínimas para que él pueda sobrevivir.
Sí, no, tal vez. Eso es el punto de vista de la necesidad base, alimentación, sueño, como eso básico para que él pueda desarrollarse, si lo tiene o no lo tiene. Y acuérdate que venimos trayendo esta cadena de información potente para que un trastorno se dé o no se dé. Y de estos primeros meses o de este primer estadio evolutivo, diría Piaget, de 0 a 2 años, cómo fue tratado, cómo fue llevado, cómo fue alimentado, cómo fue estimulado. Es bien sensible toda la información que el niño recibe al menos de 0 a 2 años. Es súper vital para que el desarrollo se consolide o no se consolide. Ya pasando genética, carga biológica, condiciones de la madre en el embarazo, nacimiento, 0 2 años de vida, nos queda el componente del entorno, donde este componente es decisivo para que si la persona en esta cadena previa traía elementos que condicionaban el trastorno, si la persona traía los elementos que condicionaban el trastorno y se encontró con un entorno seguro, favorable, que lo estimularon, que lo cuidaron, que lo desarrollaron, puede ser, ojo, puede ser que el trastorno no se desarrolle o no se desarrolle en su máxima expresión. Pero carga biológica, desarrollo de la madre, embarazo, nacimiento, de 0 a 2 años, y me encuentro el entorno. Y es un entorno invasivo, un entorno que hace esto, es lo que va a terminar de desencadenar todo lo que hay que desencadenar de esa cadena de elementos que van a disparar un trastorno. Puede ser un trastorno del desarrollo, puede ser un trastorno de la personalidad, de la conducta alimentaria, de cualquier tipo. Lo que pasa es que el trastorno del desarrollo es más visible en las primeras etapas de la vida. Pero esta misma cadena sucede en trastornos del desarrollo y sucede en trastornos de otros tipos, a nivel de personalidad, a nivel del estado de ánimo, a nivel también de trastornos disociativos, que son estos que me separo de la realidad porque es demasiado para mí. Entonces sale una esquizofrenia, sale una psicosis, sale un trastorno esquizoafectivo también. Entonces, esa cadena es muy significativa para que un trastorno se dé, pero comienza todo desde la genética. Si mi papá, si mi mamá, si mi abuela, si mi tío, toda esa gente para allá para atrás de mi familia padeció algún trastorno, ¿yo lo voy a padecer? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay otros elementos de la cadena que pueden ser un factor protector para mí. Mis hábitos de vida, no sé, ya estoy hablando de temas como más a nivel de adolescencia y de la adultez. Ah, sí, yo tengo mi carga genética, mi mamá, alguien por ahí tiene alguna condición, pero lo que yo sé es que mi nacimiento estuvo bien, que mi mamá, mientras que me tuvo en gestación, se cuidó y el entorno donde yo me desarrollé, mira, no era el 100, pero estaba bien. O sea, no fue muy crítico. Ah, vengo a jugar yo como adulto. Mi calidad del autocuidado.
como bien, descanso las horas necesarias en el día, tengo hábitos de cuidado, hago entrenamiento, voy al deporte o fumo, tomo. ¿Cuáles son los cuidados? Mis hábitos de cuidado también pueden ser aquellos que me predispongan a que toda mi cadena se desate y salga un trastorno, o más bien sea un factor protector. Si tú tienes tu cadena y ahí traes como tus condiciones amarradas, pero tu factor protector, tus hábitos de vida, te mantienen ahí. Y no sale. O si sale, no es demasiado crítico. ¿Ya? Me preguntan mucho, por ejemplo, en mi casa, en mi historia familiar hay depresión. ¿Yo voy a tener depresión? Hay que ver. Hay que ver. Ajá, la carga genética la tienes. ¿Cómo estuvo tu embarazo, tu gestación? ¿Cómo estuvo tu nacimiento? ¿Cómo estuvo tu infancia? Ahí más o menos. Ok. ¿Y cómo está tu actualidad? ¿Te cuidas? ¿Duermes las horas necesarias? ¿No te expones demasiado a temas que te alteren, que te generen estrés o diferenciaciones en algunas condiciones? Ah, no, yo me cuido. Entonces, hay menos disposición a que ese trastorno salga. Pero si me dices, no, mis hábitos son malos, me acuesto todos los días a las 4 de la mañana, como mal, me vivo comiendo un completo, fumo, tomo, vivo estresado, el trabajo para allá, para acá. Ah, no. Es bastante probable que algo salga de eso. Entonces, la carga que nosotros traemos a nivel genético es súper importante. Pero lo que hacemos desde ese momento en adelante es muy significativo. Por eso aquí hablamos de estimular, de reforzar el desarrollo, de que el niño cuente con estrategias, cuente con algo que lo ayude a sostenerse para funcionar. Puede ser que el niño sea de 100, no va a ser de 100, pero es un niño adaptado al entorno, es un niño que funciona y finalmente es un niño que puede llegar a ser feliz. A eso apuntamos. Que se desarrolle donde esté, con las condiciones que tenga, con las limitaciones que tenga, pero que funcione. Y que para él eso sea significativo, que le otorgue dignidad. La dignidad de cada ser humano es súper valiosa. Cada vez que nosotros vamos sumando a esa dignidad, hay un self, como lo decía el documento que estábamos revisando, un self, un yo integrado. A eso tenemos que apuntar. No sé si respondí tu pregunta, pero aquí nos hemos pasado del tiempo una barbaridad. Eso, chicos, no sé si les queda algo más. Yo espero que sea de utilidad lo que hemos conversado este día. Espero que vayan con mucho ánimo, con mucha actividad, atención a hacer su actividad de la semana 5, actividad sumativa, entreguen sí o sí. Ya ustedes saben, ya yo me presenté desde el día 1, cumplan con su fecha y todo vamos bien. Eso sería por mi parte. Si tienen algún detalle, algo que quieran conversar, pues yo feliz. Recuerden que tienen los mensajes del módulo para preguntar. Recuerden que tienen el punto de encuentro, que ahí yo siempre les dejo preguntas de la semana para que empecemos a pensar otras cosas, a analizar más allá. Y el mensaje del módulo, punto de encuentro. Y hay otro lugar donde también podemos hablar, así que estamos disponibles para todo.
Eso, chicos. Así que espero que nos vaya súper bien en la semana. Ahí estamos atentos. Yo estoy viendo sus preguntas, cualquier cosita, ahí estamos conversando, ¿vale? Que estén súper bien. Estamos en línea. Chao.